¿A alguien le ha estado hablando Dios durante estos días? Quisiera preguntarle a los que dijeron amén, ¿qué les ha estado hablando Dios? Pero ¿saben? A mí el Señor me ha estado inquietando mucho en su palabra. Me ha llevado a leer cosas que he creído haber leído a lo largo de mi vida, pero ha estado trayendo luz a muchas cosas, y hoy quiero hablar acerca de una de ellas. Y si trae su Biblia con usted, por favor, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. No, sí, perdóneme, es la segunda. A ver cómo Dios está hablando. Capítulo 5, verso 17. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia, a los nuevos creyentes, a la iglesia que está creciendo, a la iglesia que se está formando, a la que él ha estado ministrando. Y solo como referencia, quiero comentarle que esta segunda carta a los Corintios la escribió alrededor del año 57 después de Cristo. Han pasado 57 años después de que el Señor partió a la presencia de Dios, sentarse en su trono, y el apóstol Pablo escribe estas palabras en el capítulo 5, verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua, dice, ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, 2. Le leo la nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo ahora a los romanos, esto sucede por ahí del año 58, 59 después de Cristo, que Pablo escribe esta carta a los romanos. Quiere decir entonces que primero le escribe a los corintios y les dice que el que está en Cristo es una nueva persona, que las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Y le escribe ahora a los romanos diciéndoles: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Acompáñame. Gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia entre nosotros. Tu Señor, Dios en la tierra, nuestro Espíritu Consolador que nos guía a toda verdad. Te pido en el nombre de Jesús que hoy nos lleves a una revelación de Cristo que no hemos tenido hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Y la iglesia que lo cree dice un fuerte amén. ¿De qué quiere hablarnos hoy la palabra? Hoy es un reto que nos está lanzando Señor, y ese reto es a salirnos de la caja en la que hemos estado viviendo. En lo personal, les soy sincero, me ha costado aceptar cosas que en los últimos tiempos en los que el Señor me ha estado hablando y me ha mostrado que he encajonado muchas cosas en mi vida respecto a mi relación con Él. Me ha mostrado situaciones que he estado viviendo en las cuales de una sola manera he querido corresponder y responder a todas y cada una de ellas, cuando yo tengo un Dios que hace las cosas como Él quiere. Me he dado cuenta que he llevado una vida o he estado en un tiempo de mi vida haciendo las mismas cosas una y otra vez, esperando cosas diferentes. Por eso no hace mucho le hablaba de que no estamos locos, que debemos de cambiar el chip, tal como el apóstol Pablo lo dice a los romanos. Pero cuando llego a la segunda carta a los Corintios y el apóstol Pablo les dice: el que ahora está en Cristo, diga conmigo, en Cristo.
Cuando usted y yo llegamos a estar verdaderamente en Cristo, viviendo una vida que Él le agrada, viviendo una vida que Él nos marca la pauta, guiándonos por los pasos que Él nos dice que necesitamos tomar, agarrados de su palabra, aprendiendo día con día de su corazón para nosotros, es entonces cuando somos una nueva persona. Sin embargo, hemos encajonado este versículo muchas veces al decir, ok, ya acepté a Cristo, ya soy una nueva persona. Es el comienzo de una nueva persona solamente. Cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón a Cristo, algo comienza a suceder en ese momento. Sí, es verdad, nuestros pecados son perdonados en ese instante. Hay vida eterna para nosotros disponible desde ese momento. Pero la persona que somos nosotros aquí en la tierra empieza o comienza el camino a llegar a ser esa nueva persona. ¿Sí me sigue lo que le quiero decir? Hemos estado encajonando tantas cosas en nuestra vida. Y mire, el encajonar las cosas o el estar dentro de esta caja no significa más que hacer lo mismo cada vez que la situación se presenta. Responder de la misma manera, hacer las mismas cosas. Llegamos incluso a automatizar nuestras respuestas. Pero hay cosas en nuestra vida que necesitamos sacar de esa caja. Hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a eso, sí, pero el que está en Cristo es nueva criatura, nueva persona. Todo pasó, lo viejo. Ahora son cosas nuevas para nosotros. Son cosas nuevas para nosotros. Y lo veo palpable en lo que Dios ha estado haciendo en esta casa. Aquí y allá se empiezan a levantar voces de lo que Dios ha estado haciendo. Por eso es que pusimos unas tarjetas en esa mesa al final, en la salida, color azul, que ya le mostraron para que usted nos cuente qué es lo que Dios ha estado haciendo. Y no solamente lo quiere hacer aquí, lo quiere hacer en nuestra casa. Sin embargo, hemos metido el poder de Dios a las cuatro paredes de la iglesia. Y muchas veces hemos dicho desde aquí, aquí es donde milagros suceden. Sí, es verdad, aquí suceden milagros. Pero yo he escuchado de lugares allá afuera, casas de ustedes donde Dios ha estado haciendo milagros para aquellos que se reúnen a conocerle más y a buscarle más de Él. Iglesia, es tiempo de que palabra de vida se salga de la caja. Es tiempo de que la iglesia se salga de la caja. Porque sabe usted que estos cuatro paredes no son, usted y yo somos la iglesia de Cristo. Pero hay cosas que sin darnos cuenta suceden. Por ejemplo, muy sencillo es cuando oramos por los alimentos. Automatizado la oración por los alimentos y hasta de memoria la decimos, tal cual un rezo. Pero qué lindo es cuando vamos al Señor a agradecerle, porque en la casa hoy, Señor, hay alimento, porque a mi mesa, Señor, hoy proveíste, hiciste provisión para que yo pudiera tomar alimento, que mi esposa y yo podamos, Señor, degustar un alimento el cual vino de tu mano para nosotros. Ay, pastor, pues se me va a enfriar la comida. ¿Qué tiene? Caliéntela de nuevo. Pero cuando hay un corazón agradecido, no hay una caja que limite lo que Dios puede hacer por nosotros y para nosotros. Qué loco sería pensar tal vez que en la casa hay frijolitos, nopales, etcétera, y cuando usted trae ganas de un bisteczote, y que cuando usted esté agradeciendo por los nopales, los frijoles, etcétera, de repente alguien toque la puerta de su casa. Hermano, yo no sé por qué estoy aquí, pero iba pasando por tal lugar y el Señor me dijo que le trajera esto. Y que llegue con su kilo de fajitas asadas, alabanzas al Cordero. ¿Le parece loco eso? Pero hemos encajonado tanto a Dios que decimos, eso a mí jamás me va a pasar. Pues le tengo noticias, si eso es lo que usted cree, jamás le va a pasar.
¿Por qué cree que yo nunca tengo ganas de nopales? No quiero tentar a Dios. Porque con los nopales se me olvida el inglés y se me acaba la chamba. Sabe que es broma eso, pero sabe, la presencia de Dios está aquí. Y lo primero que necesitamos sacar de esa caja es nuestra comunión y relación de comunicación con Él. Si tuviéramos una máquina aquí detectora de mentiras y todos pasáramos por ahí y le hicieran esta pregunta: ¿usted ora todos los días? ¿Cuántos fallaríamos a esa pregunta? ¿Usted lee la palabra todos los días? Pastor, ¿está hablando de orar o de leer la Biblia? ¿De dónde cree que Dios nos habla? De su palabra. De su palabra Él nos habla. Gloria a Dios por aquellos que tienen la capacidad de parte de Él para escuchar su voz audible. Pero esta es la voz de Dios. Aquí es donde Él se comunica con nosotros. Donde cuando usted y yo vamos delante de su presencia en oración, el Señor nos remite a su palabra y empieza a hablarnos y empieza a ministrarnos. Saquemos de la caja la manera de comunicarnos con Él. Enseñemos a nuestras generaciones lo que es platicar con Dios. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, aquellos que nos rodean, lo que es una verdadera comunicación con Dios. No solamente los rezos que hacemos, como le digo, cuando vamos a tomar los alimentos. Bendice sus alimentos en el nombre de Jesús, amén. Sí, ya sé, oró, y esa es una oración y el Señor la toma por válida, pero muchas veces me hace pensar que pasamos de panzazo, como decimos en la escuela, ¿va? Bueno, está bien, al menos se acordó de orar por los alimentos. Pero ¿qué le parece si nos salimos de esa caja? Y aún antes de estar en la mesa andamos por el día, por la mañana, cuando ya empieza a calar el hambre. Ay, Señor, gracias porque ya hiciste provisión de los alimentos que al rato me voy a comer. Y es una oportunidad para decirle: Señor, es que mire, tengo tantas ganas de esto. ¿Y sabe lo que sucede cuando hacemos eso? El Señor, con todos los ángeles que tiene alrededor, mira, Él se acordó de que al rato va a comer y me lo agradeció. A ver, ángel, ven para acá. Trae ganas de esto. ¿Cómo le hacemos? Usted se me queda viendo con ganas así de decirme: ¿qué trae, pastor? Pues ¿qué cenó anoche? Pero ¿sabe qué? El Señor hoy me despertó a las 4 de la mañana a orar por usted. Y el Señor sabe que me encanta dormir. Hoy le gané al pastor Babi. Para cuando él llegó ya estaba todo abierto y todo prendido, menos estas de aquí porque no pude prenderlas yo. El botoncito que conozco no jaló. Ya me dijeron de otra manera, para la próxima sí iba a estar prendida. Pero ¿sabe? Me levantó para platicar conmigo. Porque Dios tenía ganas de hablar conmigo. Y Dios quería decirme: Alan, ponte a orar por la iglesia porque hoy tengo ganas de hacer cosas en medio de la reunión. Dije: sí, Señor. Tu voluntad, Señor, como en el cielo, sea hecha en la tierra. Y nuestra iglesia, nuestro templo está en la tierra. Entonces que tu voluntad sea hecha en medio de la reunión en palabra de vida hoy. Yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no sé lo que tú quieres hacer directamente, pero lo que sí sé es que tu voluntad es perfecta, es agradable y es buena. Así que, Señor, sea tu voluntad hecha en medio nuestro. Toca a quien tú quieras, Señor. Sí, hay peticiones entre nosotros y conozco muchas de ellas, Señor, y extiende tu mano y haz milagros, maravillas, señales y prodigios para ellos. Y para cuando acordé eran las 5 de la mañana y tuve dos opciones: o me vuelvo a dormir o me paro de una vez, me baño, me cambio y me voy. Tomé la segunda.
Mi esposa ni siquiera se dio cuenta que a qué horas me vine. Estaba abriendo las puertas alrededor de las 6:05 de la mañana. El pastor me vio y me preguntó: ¿Brenda te tiró de la cama? No tiene la fuerza suficiente, pastor. Pero el Señor sí, porque quería tener comunión conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque yo le he expresado mi anhelo por eso mismo. Porque en medio del día y sin razón alguna yo levanto mi voz y le agradezco por mi trabajo, por mi casa, por mi vehículo. ¿Está fallando este? Por mi comida, por poder estar rodeado de personas de fe, por darme la oportunidad de aprender más y más de Él, con solo estar aquí. Y los cielos se empiezan a abrir y Él empieza a hablar. Y empieza a recordarme las palabras que Él ha hablado a mi vida. Vea, así es como Dios habla. Así es su voz. Y en algunos de ustedes esas mismas palabras que les ha hablado empiezan a retumbar. Porque el Señor es bueno. Pero es tiempo de salirnos de esa caja. En el Antiguo Testamento vemos mucha historia. En realidad esa es la historia de la humanidad. Me di cuenta no hace mucho que entre Adán y Noé pasaron 1600 y pico de años. Cuando el Señor llegó con el diluvio y barrió a la humanidad y solo salvó unos cuantos. Y me he dado cuenta de muchas cosas. Y cuando llegué al libro de Éxodo, en el capítulo 25, me di cuenta que la gente pensó que la presencia de Dios se podía encajonar. Ahora, no me malinterprete. En este capítulo 25 usted va a encontrar instrucciones de Dios para ello. Para que se formara un arca, el arca del pacto. Cuando Dios llamó a Moisés, le habló: yo quiero que saques a mi pueblo. Mera historia, como le digo, no tengo tiempo para entrar en eso, pero sí quiero hacer una pausa en esto, porque por mucho tiempo la humanidad quiso encajonar el poder y la presencia de Dios en 1 metro y cacho por 60 y tantos, por 70 y tantos centímetros. Dice en el verso 10 del capítulo 25 de Éxodo: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Y ahí es donde la gente quiso encajonar la presencia de Dios. Oiga, ¿y qué onda con aquel día en el que Obed-Edom se la llevó a su casa y hubo bendición? Ahorita llego ahí. Pero el Señor hizo instrucciones, dio instrucciones, no sugerencias. Cuando usted y yo estamos en la caja, las tomamos como sugerencias, no como instrucciones. Dio instrucciones de todo esto. Verso 16 dice: cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. La palabra de Dios estaba ahí, dentro de esa caja. Y luego pusieron otras cosas. Pero luego dice, verso 17: después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de expiación. Y llego al verso 22, que es donde quiero que pongamos atención. Ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. Te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. No dice que desde adentro de esa caja nos iba a hablar.
o le iba a hablar a Moisés y al pueblo. ¿Qué quiere decir, pastor? A lo largo de la historia, escúchame bien, el Señor ha tomado excusas a través de ciertas personas y de ciertas cosas para volvernos en relación con Él, para hacernos o darnos la oportunidad de poder escucharle nuevamente. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Estoy hablando de que saquemos la percepción de la presencia de Dios que tenemos desde dentro de nuestra caja. Desde dentro de nuestra caja tenemos percepciones de cómo tiene que ser la presencia de Dios, y no podemos hacer eso. A Dios no lo podemos encajonar. Hay cosas que usted y yo necesitamos entender. Estoy en el capítulo 25. En el capítulo 23 habla de 3 fiestas en el año que el pueblo debía guardar: la de las primicias, la de los panes sin levadura y la de las cosechas al final del año. ¿Y sabe para qué fueron establecidas? Para que el Señor se pudiera acercar a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una entrada a una relación con Él. En el libro de Génesis, yo quiero que vaya conmigo. Además, déjenme encuentro aquí las escrituras, que ahora las imprimí lado por lado, a los 2 lados. Aquí están. Y quiero que entienda lo que le estoy diciendo y por qué se lo estoy diciendo. Génesis capítulo 2, versos 7 y 8. ¿De qué estamos hablando, iglesia? De salir de la caja. ¿Está aquí? ¿Siguen aquí? Génesis capítulo 2, versos 7 y 8 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Todos hemos escuchado esto. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. En mi caja yo siempre creí que Dios había formado al hombre en el Edén. ¿Alguien más había creído eso? No lo formó ahí, porque en el jardín que Él plantó en ese lugar lo destinó para tener comunión con Él. Y dice la palabra que Él descendía y platicaba con Adán, que tenían esta relación de comunión. Pero luego usted sabe cómo termina esta historia, y si no se lo cuento. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Y dijo al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Y no se confunda, la maldición a la tierra no cayó por Adán haberle hecho caso solamente a su esposa. Cayó porque comió del fruto del cual a él le dijeron que no comiera. ¿Sí me sigue? A causa de haber comido de ese fruto fue que cayó maldición a la tierra por orden del Señor. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Verso 19: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo regresarás o volverás. Y más abajo en el verso, creo que es el 22, es donde termina diciendo que los sacó, los hizo expulsar de ese jardín. Los hizo salir de ese lugar donde Él tenía comunión con ellos. Y dice la palabra que lo llevó a la tierra donde lo había formado. Y esa tierra era de un polvo, desértica, donde brotarían cardos y espinas
La versión Reina Valera dice abrojos. Y es por eso que el hombre batalla para de la tierra sacar su alimento cuando en el jardín brotaba solo. Si usted lee el libro de Génesis, se va a maravillar de cómo Dios comenzó a hacer todo para nosotros en esta tierra. Dice que hizo brotar plantas, aun cuando ni siquiera había hecho llover, porque de los suelos brotaban manantiales. La consecuencia más grande para la humanidad en ese momento fue la separación del hombre y de Dios. Ya no había una comunicación entre el hombre y Dios. A partir de ese momento en adelante, solo de boca en boca y de pláticas con las generaciones fue que se encontró esa deidad entre ellos, cómo se fue comunicando de boca en boca que Dios había creado todo y que lo había hecho todo perfecto. Platicaban de este huerto que era maravilloso, pero el cual no podían volver. Al final de ese capítulo 3 dice que puso querubines en la entrada, donde los hizo salir con espadas de fuego destellantes, que se movían de un lado al otro para que no tuvieran acceso al otro árbol, el cual les dijo que no comieran, que era el de la vida. ¿Sí me sigue? Necesitamos sacar de la caja la percepción que tenemos de la presencia de Dios, porque le digo una cosa, esa arca del pacto no está entre nosotros más. Pero yo sé que vino un segundo Adán a la tierra, el Señor Jesucristo, el cual volvió a ser posible y abrió un camino nuevo para que la humanidad tuviera esta comunicación y esta comunión como Él lo había planeado desde un inicio en el paraíso. En otras palabras, lo que quiero decir es que Jesucristo vino a esta tierra para regresarnos esa relación con la gloria de Dios en medio nuestro, donde las cosas no pueden solamente suceder, sino suceden. Pero necesitamos salirnos de la caja de cómo nos comunicamos con Él y cómo percibimos su presencia. Al Señor le plació que esa presencia maravillosa suya habitara no en una caja hecha de madera y de oro, sino en su obra maestra, en cada uno de nosotros. Esa presencia de Dios no está en una caja, iglesia. No está en un edificio. Esa presencia está dentro de ti y dentro de mí, y va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Pero lamentablemente no lo creemos. No lo creemos. Por eso el apóstol Pablo decía: hey, es hora de que no se acomoden, no se acostumbren a lo que sucede en el mundo. Transfórmense. Vuélvanse en esas nuevas personas estando en Cristo. Vuélvanse en aquellos que son su obra maestra, aquellos que viven conforme a sus mandamientos, aquellos que tienen una relación cercana a través del Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo, aquellos que en la tierra son luz y sal, aquellos que son agentes de cambio en medio de estas tinieblas y de esta oscuridad. Pero seguimos encajonando a Dios dentro de cuatro paredes, cuando la verdad es otra. Yo habitaré en ustedes, dijo el Señor. Y si todavía no te cae el 20, Él está dentro de ti. El creador del universo, de los cielos, de la tierra y todo lo que en ellos habita y existe, vive dentro de ti. Está dentro de ti. Y leemos la escritura y nos asombramos de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios prometió. Pero tristemente no la compramos ni lo creemos para nosotros. Pastor, está enojado. No, en verdad quisiera poderte transmitir mi corazón en esta mañana. Y no lo quisiera decir así, pero iglesia, no hemos estado viendo lo que Dios quiere que veamos, porque no nos hemos salido de nuestra cajita. No nos hemos salido de nuestra manera de vivir tan cómoda.
como creyentes, como hijos e hijas de Dios, no estamos reflejando allá afuera lo que es ser un hijo y una hija de Dios. Lea el capítulo 23, 25 de Éxodo detenidamente y dése cuenta de lo que le estoy hablando. El 29 también léalo, lléveselo de tarea. Es historia, lo entiendo, pero también es necesario que hablemos de ello para que podamos entender lo que necesitamos vivir en este tiempo. Si se da cuenta que la gente de aquel entonces no sabía que podía tener una relación de comunión con Dios. Sí, Dios los había apartado a causa del pecado y tenía que venir Jesucristo a la tierra para poder volvernos en relación con Él. Pero aquellos que creyeron en Dios, que honraron a Dios, que vivieron bajo los mandamientos y los estatutos que Él nos había entregado en aquel entonces, lo conocieron como amigos. Es por eso que en el Antiguo Testamento vemos a hombres como Moisés, como David, como Abraham, que nos enseñan cómo es nuestro Dios. Y sí, puede que me diga, pastor, pero en el Antiguo Testamento era un Dios duro, un Dios firme. Sí, pero dése cuenta de una cosa: en su caja y en mi caja sí lo consideramos, pero era el que más ganas tenía de volverse en relación con nosotros. Es por eso que en las oportunidades que tengo yo le digo, Dios tiene más ganas de hablar con nosotros que nosotros de hablar con Él. Pero es tiempo de que eso cambie. Yo creo que aquí todos queremos ver milagros, ¿verdad? Queremos ver señales, maravillas y prodigios en medio de nosotros. Pero los hemos encajonado también esos, a que nada más sean ciertos milagros los que suceden, a que sean solamente ciertas señales las que sucedan. Y así con los milagros, los prodigios, las maravillas. Pero es tiempo de que le quitemos esa caja de encima, o la tapa de encima de esa caja, y dejemos que todo salga, como también debemos hacerlo con nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo cada servicio veo a los muchachos y veo a Alan desgastarse, tratando de animarnos para entrar en esta atmósfera de una adoración radical e intensa, diferente. Hablamos a veces y decimos en otro nivel, pero en realidad alguien se acercó conmigo no hace mucho y me dijo, es otra dimensión, otro nivel. Y tiene razón, es otra dimensión. Porque Dios quiere llevarnos a esos lugares. Dios quiere llevarnos a esos lugares. El Salmo 150, se lo voy a leer para ver si nos cae el 20 nada más. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira, cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor, termina diciendo. El último punto que quiero compartirte y que necesitamos sacar de esa caja es nuestra fe. Todos aquí tenemos fe. Sin embargo, no todos tenemos ahorita la misma fe. ¿Sabe por qué eso es diferente? No porque Dios haya sido bueno con unos, sino tan bueno con otros. Porque la fe es como un músculo que se ejercita. La fe es como un músculo que se ejercita.
Y si no se usa esa fe, de nada sirve, se atrofia. El pastor Bobby me tomó aquí en la mañana y me empezó a ministrar. Me dice: hijo, aquí adentro está el poder de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo no es la manifestación de hablar en otras lenguas. El Señor Jesús dijo: recibirán poder, habilidad, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Pero ese poder y esa habilidad son para que usted y yo seamos testigos allá afuera. Testigos de quién es Él, de lo que puede lograr en nosotros, del poder que Él tiene para hacer todas las cosas posibles. Ese es el propósito del Espíritu Santo y de su poder en nuestra vida. Y me estuvo ministrando ahí. Y palabras me retumbaban que decía: es que eso ya lo había escuchado, pero no pegaban igual. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios estaba ahí. Porque el poder de Dios estaba ahí. Juan 14:12: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Estas son palabras del Señor Jesús. Les digo la verdad, dice, todo el que crea en mí. Ese es el detalle. Y es lo único que necesitamos, creer en Él. Es que yo creo, sí, pero hay un hombre en la Biblia que se acercó con Jesús porque no pudieron sus discípulos ayudar a su hijo que estaba atormentado. Y en su fe para acercarse a Él todavía le pregunta: ¿acaso tú puedes hacer algo? Jesús le responde: ¿cómo que si yo puedo? Al que cree, todo le es posible. Y ese hombre abrió su corazón y fue sincero y le dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo creo que tú puedes, Señor, pero estoy batallando para poder ver con mis ojos espirituales lo que mis ojos naturales quieren ver. Eso fue lo que el hombre se refería al decirle a Jesús esas palabras: ayúdame con lo que estoy batallando, porque yo creo que tú tienes todo el poder para poderlo liberar, pero aquí adentro estoy batallando con poderlo ver en lo espiritual. Por eso es que muchas veces no experimentamos lo que le hemos estado creyendo a Dios, porque sí creemos, pero todavía medio le dudamos. Por eso necesitamos sacar nuestra fe de la caja, diciéndole: sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú puedes hacer todas las cosas, y plantándonos ahí. Porque en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15 en adelante les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y dice: estas señales milagrosas seguirán a los que creen. Estas señales milagrosas seguirán a los que creen. ¿Cuántos realmente creen aquí? Entonces, ¿por qué no las estamos viendo? Necesitamos ir. Necesitamos ir. Cada quien hacer su parte en este cuerpo maravilloso de Cristo. Porque está bien padre venir los domingos, los martes, sentarnos y que nos avienten la palabra. Y el resto de la semana: ay, es que mi trabajo es bien duro, pastor. Es que me consume todo el tiempo. Y le has dado libertad a Dios que te despierte en la madrugada si es necesario. O sigues cómodo en la cama, calientito, calientita. No, es que sí, la palabra está en mi corazón, pastor. Ok, es perfecto. Pero hacia el exterior, es con algo que yo estoy viviendo.
Es algo que yo estoy experimentando, porque realmente yo sí quiero ver a Dios haciendo las cosas que hemos soñado que podamos ver en este lugar. Pero como te digo, hay hogares de muchos de ustedes donde Dios está haciendo milagros. Y yo no he estado ahí. El pastor Babi, ni el pastor Jorge, ni los pastores hemos estado tal vez ahí, pero tú sí. Tú sí. Y la única razón es porque te has atrevido a creer. Ese es el único secreto. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora Jesús dijo las palabras: todas las cosas que yo hago ustedes también, y aún mayores. Aún mayores. En otras palabras, tú y yo podemos hacer todo lo que Jesús hizo. Pero cuando leo estas palabras y me pongo a pensar y a leer qué fue lo que Jesús hizo. Jesús sanó a ciegos, pero a uno de ellos escupió en la tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y nada más le dijo: ve y lávate. Sanó leprosos. Con solo hablar la palabra, su palabra, un muchacho a lo lejos fue sano. Resucitó muertos. Hizo abrir la tumba de Lázaro y le habló, y Lázaro salió. Pero hay otro, fíjate, en Lucas capítulo 7, y con este termino, si vienen los de la alabanza, por favor. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante, dice: poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Imagínate a Jesús yendo hacia esta aldea de Naín y mucha gente siguiéndolo. Viene por el camino. Dice: cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, cuando llegó a la entrada de ese lugar, de esa ciudad, salía una procesión fúnebre. Venía Jesús con sus discípulos, con una multitud, gozosos, alegres por los milagros que habían experimentado antes, pero se encuentran en una entrada de un lugar, de una aldea, con una procesión fúnebre, con un cortejo fúnebre. Y algo está a punto de suceder. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea le acompañaba. Hay momentos en nuestra vida que esa multitud de alegría y de gozo que tenemos y observamos y nos llevamos de este lugar en la presencia del Señor, se va a topar con una multitud de frente que no trae la misma emoción. Es un punto de encuentro. Escúchame. Se murió un joven, hijo único de una mujer que había perdido todo, porque era el resultado de las mujeres que quedaban viudas, que lo perdían todo. El hombre era el sustento de la casa. Y yo puedo imaginar a esta mujer devastada. Y ahí va el cortejo, van hombres cargando una caja, que la historia dice una caja de madera con tapa. Eso es un féretro. Y adentro de esa caja va un muchacho que la palabra dice que era joven. Y Jesús se topa con ellos de frente. Y sigue diciendo la escritura: cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Las cosas que yo hago, ustedes también harán, y aún mayores. ¿Ve cómo hemos encajonado esas palabras en una cajita que dice que solo se trata de milagros? ¿Sí se da cuenta cómo nuestra cabecita nos lleva solamente a considerar lo poderoso y sobrenatural en la tierra suceder como lo milagroso?
Pero aquí está diciendo que cuando vio a esa mujer, su corazón rebosó de compasión. Rebosó de compasión. No dice que sintió pena, no dice que sintió lástima, dice que en su corazón salió de su corazón tanta compasión. Que fíjese lo que sucedió. No llores, le dijo. ¿Cómo le dices a una mujer viuda que perdió a su único hijo que no llore? ¿Cómo le dices esas palabras a alguien que ya no tiene nada más que el aliento dentro de sí? Que lleva el cuerpo de su hijo joven en una caja tapada. Pero Jesús le dijo: no llores. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Se acercó al ataúd y lo tocó. Detuvo esa procesión. Tocó esa caja. Porque en su corazón, movido por la compasión, se levantó el poder del Espíritu que habitaba en él y estaba a punto de hacer algo. Tocó la caja y luego dice que le habló a ese joven y le dijo: levántate. Tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Imagínate esto. Tienen cargada la caja. Adentro va un muchacho. En aquel entonces no les ponían un traje y una corbata. Los enredaban en telas y ponían un paño sobre su rostro. Tuvieron que quitar la tapa de esa caja y ese muchacho se incorporó. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Antes que lo descubrieran, el muchacho comenzó a hablar. ¿Qué quieres decir, Alan? El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No dice cuánto tiempo tenía el joven muerto, pero yo sé que Lázaro tenía 4 días en esa tumba. Y no necesitamos que alguien venga de médico a decirte que con 4 días de muerto ya no hay nada dentro que sirva. Ya no hay nada dentro que sirva. Esta vez no solo fue la palabra de Jesús que lo levantó, sino su compasión. Allá afuera hay gente espiritualmente muerta, esperando por tu compasión y la mía, esperando que dentro de nosotros se levante algo que nos incomode para que esas personas conozcan la vida, y no solamente vida, sino vida eterna. Es por eso que te decía que cuando recibimos a Cristo no es por arte de magia que nuestra vida ya es otra. No, es que comienza en ese punto esa nueva vida que Cristo tiene para nosotros. Es en ese punto que nace esa nueva persona. Te decía que en el libro de Génesis hay cosas escondidas maravillosas. Dios le dijo al hombre que señoreara sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos, ¿sí o no? ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque aparte de nosotros, las aves del cielo y los peces de la mar nacen 2 veces. Hay pastor que comió, mire, escúcheme. El pez deposita la hueva, ya hay vida ahí, pero ese pez tiene que salir de ese huevo. Y lo mismo con las aves. Usted y yo nacemos de mamá, pero cuando nos topamos con Jesús, volvemos a nacer. Lo que Dios quiere decir ahí es que no hay nadie como nosotros para Él. No
hay nadie como nosotros para Él. Y a través de la historia ha buscado tal oportunidad como Él puede imaginar para poder tener esa cercanía con nosotros, para tener esos encuentros a cualquier tiempo y en cualquier hora con nosotros. La gente de aquel lugar solamente pudo expresar con gran temor y decir: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo, cuando en realidad se estaban refiriendo al ungido de Dios y su unción, al Mesías. De esa misma forma nosotros necesitamos salir de nuestra caja, de ese lugar cómodo donde venimos, pasan las horas y regresamos a una vida. Pero cuando tú y yo salimos de nuestra caja, eso significa que lo libre que Él nos hace aquí ya no se va a volver a encontrar con los que nos quieren capturar nuevamente, que están afuera esperándonos. Porque dice la palabra: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Eso significa que no importa quién te esté esperando cruzando esas puertas, el ungido de Dios y su unción, el Mesías, el Espíritu que vino a nosotros para empoderarnos y habilitarnos, vive dentro de nosotros. Y la palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Las obras que Él hizo, usted y yo también las haremos, y aún mayores. Palabra de vida, prepárate, prepárate. Vayamos ya saliendo de la caja que hemos metido al Señor, porque Él no puede estar contenido en una cajita, por más grande que sea. Su plan fue siempre habitar entre nosotros. Eso que nos dicen nuestros pastores, que mires tus manos, que esas son las manos que Jesús usa allá afuera, es verdad. Es verdad. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo, Señor.